Hola amigos, estaba un poquito perdido de las redes sociales, pero bueno, aquí me tienen de nuevo y recargado con todas las baterías para hablar de lo que más nos gusta, el cine. En esta ocasión les voy a comentar acerca de una película que ya tiene un tiempo que salió en cartelera. La puedes mirar en alguna sala de cine de tu ciudad si estás en Latinoamérica y también acá en Estados Unidos. Se trata nada más y nada menos que de Monkey Man, la última película que está actuada y dirigida por Dev Patel. Esta película es bastante peculiar porque ha sido comparada con John Wick, pero en esta vez en Mumbai. Es una visión bastante crítica de Dev Patel. En esta ocasión Dev Patel no solo dirige, sino que también escribe el guión de esta película. Entonces, ¿de qué va esto? Un joven es testigo cuando su madre es masacrada por empresarios para despojar a la población de un territorio. Acá, bueno, luego después el muchacho crece y jura vengarse de ellos. Hasta los momentos la premisa suena bastante simple de una película pochoclera, una película hollywoodense en la que vemos que un chico pobre de la nada se arma de valor y vence toda una mafia organizada, que tiene que ver en este caso también con política, ¿no? Bueno, pero esta película va un poco más allá, porque si la vemos desde un punto de vista, es también una crítica hacia las nuevas generaciones que quieren las cosas rápidos, que creen que todo se hace muy rápido, ¿me entiendes? Que tú vas a lograr un objetivo sin antes prepararte, sin antes esforzarte para eso. Eso que las nuevas generaciones no lo tienen un poco muy claro. Entonces esta película la puedes ver también desde ese punto de vista, porque vemos que él intenta hacer su venganza y se va por el lado fácil, pero no lo logra. Logra meterse más en problema y oscurecer más el caso. Pero entonces aquí viene la parte que a mí más me gustó. La parte en que él refugia, en este caso se refugia en una especie de templo o una especie de casta de transexuales, y creo que también había personas prostitutas. Entonces, con todos ellos que eran marginados, él ahí se fortalece, tiene mucho crecimiento personal, se prepara física y mentalmente, que es la preparación más importante, tener una salud mental buena, que es la parte más importante de este proceso. Entonces aquí vemos que tiene que ver mucho, se enfoca un poco con la parte de la mitología india, toda esa parte del hinduismo, toda esa parte de la paz interior, de creer en ti, de los chakras y bueno, toda esa parte, aunque yo siento que la película va bien, pero llega un momento en que llega a su tope. Va creciendo, creciendo, llega a su tope y luego empieza a bajar. Entonces esto hace que esta película no sea una obra de arte, no sea algo magnífico, pero la película está muy buena, está digerible y se deja ver perfectamente. La dirección está genial. Dev Patel tiene futuro como director. De acá en adelante creo que esta ópera prima, esta primera película ha sido excelente para una persona que está iniciando. Tiene todos los recursos, tiene la parte del sonido, a mí me ha gustado, las peleas un poco ahí, tú sabes, ¿no? Pero bueno, es una película de acción. Tampoco vamos a ponernos a inventar la rueda, ¿sí? Entonces usa los recursos del cine que ya existe, pero se ve una influencia de la India con Occidente. Eso me gustó. Se ve como que esos orígenes de Dev Patel, esos orígenes, ese arraigo de su país, pero con una visión hacia Occidente. Entonces, esa mezcla de ambas culturas se ve como un poco reflejado en la película. Lo que me hubiese gustado ver una escena de baile al estilo Bollywood. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me hubiese gustado. Por lo menos una pelea ahí al estilo musical de Bollywood hubiese sido genial, ¿no? Bueno, si miraste la película, te pido que me des tu opinión. Y si no la miraste, te invito a que la mires porque está muy buena. Chequea tu sala de cine más cercana y anda a mirarlo, ¿ok? Lo que sí tienes que hacer, comunidad, es suscribirte a este canal, seguirme y dar un like para más contenido como este. Bye.